Entonces, nos quedamos en esta diapositiva y vamos a analizar lo de somnolencia excesiva diurna, ¿no? Se describe como un aumento de la necesidad de dormir durante el día. También se conoce con el nombre de hipersomnio. Lo podemos ver en pacientes que tienen tumores cerebrales en el hipotálamo, porque ahí tenemos un centro, bueno, no centro del sueño, para dormir se usan muchas otras estructuras, pero ahí hay un centro crítico para eso, ¿verdad? No es común verlo, es una patología rara, ¿verdad? También cuando hay encefalitis del hipotálamo posterior, eso se vio mucho en un padecimiento que dio como una forma pandémica que se llamó la encefalitis de von Economo, posterior a un cuadro viral respiratorio, pero no, ya ahorita no lo vemos, ¿no? Pero sí se puede ver en patologías psiquiátricas como la depresión. Una persona que está en estado depresivo duerme mucho, ¿verdad? Obviamente que aparte de que hay hipersomnio en esa persona, hay otros datos clínicos que nos van a llevar a sospechar que se trata de un problema de tipo psiquiátrico. Ustedes ya llevaron ese curso, yo creo, y saben que hay un manual estadístico de enfermedades mentales que se llama el DSM, que ahorita va en su versión 5, que es la más actualizada, ¿verdad? Que ha atravesado obviamente la versión 1, 2, 3, 4, y la 4R, y ahorita está en la versión 5. Para que nosotros hagamos ese diagnóstico se deben de reunir ciertos requisitos que están anotados como en un panel de preguntas y se van reuniendo los datos clínicos, ¿verdad? Para poder decir tiene depresión. Muchas veces el hecho de que existan criterios clínicos diagnósticos de estos padecimientos, depresión, trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera, todo lo que manejan los psiquiatras en este gran rubro de la medicina, hace que muchas personas, al desconocer que el DSM-5 está hecho por personas expertas en la patología, que tratan de reunir criterios en forma universal para que todos los que se dedican a este tipo de problemas hablen el mismo idioma, piensan que no se puede hacer un diagnóstico con este tipo de manuales. No, es muy bueno ese manual para hacer diagnósticos por varios motivos. Primero, favorece la investigación y que los investigadores en todas las partes del mundo hablan el mismo idioma. ¿Sí? Y favorece también el hecho de que estos diagnósticos no se fundamentan en otro tipo de estudios, ¿verdad? No vamos a hacer este diagnóstico con electroencefalograma de tomografía, resonancia magnética, no, se va a hacer con criterios clínicos. Esto lo recalco para que vean ustedes que algunas patologías las hacemos nada más con diagnósticos con criterios clínicos. Por ejemplo, una migraña yo no la voy a diagnosticar con resonancia magnética, ni tomografía, ni electroencefalografía, sino puros criterios clínicos. También las meningitis pueden dar cuadros de mucho sueño, sobre todo la tuberculosa, ¿verdad? Que es una meningitis que se instaura en forma crónica. La persona duerme muchísimo. Hay que investigar entonces por qué una persona duerme mucho. Algunas encefalopatías que están afectando el cerebro, sobre todo encefalopatías tóxicas, como por ejemplo la intoxicación por plomo, mercurio, pueden empezar a dar depresión del estado de alerta durante el día, pues mucho sueño. La narcolepsia, ¿verdad? También puede dar hipersomnio durante el día. La narcolepsia es una enfermedad en donde la persona, cuando se duerme, en vez de atravesar los estadios 1, 2, 3 y 4 del sueño, que se llama de ondas lentas y que se conoce también como sueño no MOR, se va directamente de la vigilia al sueño MOR, al sueño de movimiento ocular rápido. No atraviesa las fases que dije. Claro que se duerme de golpe, ¿verdad? En donde esté. Por ejemplo, hay pacientes que han llevado a consulta que llevan hasta el apodo de bellas durmientes o bellos durmientes, pues se duermen en todos lados, ¿verdad? Están en una reunión, ¿no? Ahí se duermen. Es una patología que pareciera no grave, pero sí puede serlo, porque, por ejemplo, si tú vas manejando un vehículo, eres narcoléptico y vas manejando un vehículo en una
zona de la carretera que sea muy monótona, como en algunas rectas, ¿verdad? Que son súper largas, puedes dormirte y morir, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ver un paciente que está teniendo sueño durante el día mucho, investigar esto. También personas que padecen apneas de sueño pueden tener hipersomnio, o sea, durante el día estarse durmiendo, ¿verdad? Todo el día. Tener un rendimiento laboral y académico malísimo. E incluso tener problemas en sus trabajos por este problema, ¿verdad? Las personas obesas, muy obesas, o que tengan insuficiencia velopalatina, así que durante la noche el paladar se les afloje y cuelgue, o que tengan hipertrofia adenoidea, ¿verdad? Eso es más común obviamente en los niños, porque ya en los adultos no se ve eso. Presentan durante la noche apneas de sueño, que se manifiestan porque primero los familiares se quejan de que ronca muchísimo, ¿verdad? Y te dicen en la consulta es que venimos porque ronca mucho, pero eso no es lo que nos espanta, dicen, ¿verdad? Sino que a veces deja de respirar. O sea, escuchan el ronquido y de pronto hace un stop. Ya no se deja de oír el ronquido y un episodio de apnea. Conforme vaya subiendo la concentración de CO2, se estimula nuevamente el centro respiratorio y empieza otra vez a respirar en forma estertorosa la persona y se mantiene el ronquido hasta que viene otro episodio de apnea. Eso espanta a quien duerme con una persona así, ¿verdad? Porque lo ves que dejó de respirar y lo empiezas a sacudir del miedo de que piensas que se pueda quedar ahí y se muera. Esa persona durante la noche está teniendo un sueño malísimo, ¿verdad? Por las apneas. Le impiden dormir, incluso a veces hasta se sientan en forma súbita, semidormidos y luego se vuelven a dejar caer al suelo, ¿verdad? Digo, a la cama y siguen roncando y vuelven a la apnea, se vuelven a sentar en la desesperación de la falta de aire y vuelven a caer otra vez. Si eso le pasa durante la noche unas 10, 15 veces o hasta 20 veces, pues en el día va a tener un sueño endemoniado, ¿verdad? Se va a andar durmiendo por todos lados. En una ocasión, y ya se los he contado en una anécdota a los creo que se los conté a los de la otra clase que estamos más o menos por esta misma altura de las charlas, iba yo manejando y vi que no arrancaba la persona que iba delante de mí. Y me llamó la atención y la verdad, pues yo soy desesperadísimo y le empecé a pitar, ¿no? Pero no arrancaba, ya el semáforo ya estaba en verde y no arrancaba, incluso toda la fila de atrás ya hacía lo mismo, ¿verdad? Entonces me bajé, obviamente con cuidado, porque pues la gente estaba, pero los vehículos pasaban por los lados, una atropellada a veces se la gana uno por bajar a averiguar qué pasó si no se fija, y me asomé por la ventanilla y vi que la persona estaba durmiendo. Le toqué la ventanilla fuerte y se despertó. Y me quedó mirando así como espantado y abajo y me dice, ay, discúlpeme, si es que me dormí. Y se ahorilló y pues también ya me orillé para ver qué le pasaba. Ya me dije, no, sabes que yo me duermo durante el día. A mí ha pasado otras veces. Y obviamente ya le pregunté, oye, ¿puedes tener esto? No. Y apneas y todo. Y sí se hizo estudios y tenía como estaba gordito, aparte tenía problemas en el paladar que le colgaba durante la noche, que ustedes saben que a veces todo se afloja, ¿verdad? Durmiendo. Le hicieron una aplicatura del paladar, o sea, le operaron, vamos a decir, lo estiraron bien para que no colgara durante la noche, bajó de peso y se le quitó. Mejoró muchísimo. Entonces, esas eran las causas de que se dormía, ¿verdad? Pero eso lo podemos ver en muchas personas que tienen este problema, sobre todo en gente obesa. Y la epilepsia también puede dar hipersomnio durante el día, ¿no? Personas que tienen crisis convulsivas que dan durante la noche y no duermen bien. Eso lo podemos ver en pacientes, por ejemplo, que tienen algunas epilepsias de los lóbulos frontales. Hay epilepsias que nada más dan de noche, eso para que se los adelanto, para cuando veamos ese tema. Que eso a veces es motivo de llamar la atención en los familiares y cuando llegan a la consulta te dicen exactamente así. Oiga, pero lo que nos llama la atención es que nada más le dan durmiendo, si no le dan a otra hora. Hay varias epilepsias que nada más dan durmiendo, la epilepsia centrotemporal, que llamamos también rolándica,
la epilepsia tipo Panayotopoulos, que lleva el nombre de su descubridor, la epilepsia tipo Gaston, que lleva también el nombre de su descubridor, y la epilepsia del lóbulo frontal, ¿verdad? Esas habitualmente nada más te van a dar dormidos. Y hay otro montón, pero estas son las más importantes, ¿no? Y cuando uno está interrogando y te dicen el cuadro clínico, hasta uno ya sabe qué es eso, ¿verdad? Claro, tiene que conocer la epilepsia, porque si no la conoce no puede hacer el diagnóstico. Eso lo veremos en clases de epilepsia. Y durante el día muchas veces están con sueño tremendo. Y otros pueden tener mucho sueño, efecto colateral del antiepiléptico que están tomando, ¿verdad? Hay pacientes epilépticos que se andan durmiendo durante el día y a veces pues piensan que es por su enfermedad que está así, ¿verdad? Y no piensan que a veces es el efecto secundario de un fármaco. Por ejemplo, fármacos que dan mucho sueño en algunos pacientes, porque no en todos, ¿verdad? El fenobarbital, la carbamazepina, la oxcarbazepina, el levetiracetam, son algunos fármacos, la vigabatrina, por poner algunos ejemplos de que dan sueño y la persona se anda durmiendo. Por eso es muy importante que un epiléptico es un paciente que necesita una neuroeducación, ¿verdad? Es decir, si nosotros vamos a iniciar un tratamiento, le tenemos que decir a él o a su familia, estén atentos de estos potenciales efectos secundarios. Si los presenta, por favor me informan, porque tenemos que cambiar el fármaco, ¿verdad? Porque si no vamos a afectar la calidad de vida de esta persona que tiene que tomar un medicamento, a veces de por vida, ¿verdad? En ocasiones no, en ocasiones un tiempo limitado de 3, 4 años, en algunas epilepsias, pero en algunas otras sí siempre. Entonces, encontrar el efecto secundario del fármaco es muy importante, porque si no, el paciente pues cree que es normal que se esté durmiendo y como está controlada su epilepsia, pues lo acepta, pero no debe ser así, ¿verdad? Nosotros le podemos decir, podemos controlar tu epilepsia con otro fármaco que no te va a dar este efecto que trastorna la calidad de tu vida, no te permite tener una vida dentro de lo normal, porque puede ser epiléptico, pero puede desarrollar sus habilidades que él quiera, ¿verdad? Sobre todo intelectuales, puede estudiar una carrera, puede graduarse, puede casarse, tener su familia, ser una persona que pase una vida feliz en el mundo mientras tenga vida. Y no le arruinamos su vida dándole un fármaco que lo puede mantener en efectos casi de, que ellos dicen dopados, pero no es así, ¿verdad? Los medicamentos antiepilépticos no dan eso. Simplemente a veces tienen efectos secundarios importantes que hay que detectarlos para quitarlos, ¿verdad? Entonces, el sueño puede ser un efecto secundario de un fármaco antiepiléptico en un paciente que tiene esta enfermedad. Después entramos al rubro de lo que ya es en sí una afectación como tal del estado neurológico del paciente producto de una patología. Una persona que está en estupor ya es una persona que tiene un problema neurológico. Estupor se define así: hay una marcada disminución de la actividad mental y física que hace que el paciente deprima el estado de alerta. Para obtener una respuesta en esta persona hay que aplicar un estímulo intenso, como sería el dolor, ¿verdad? Le puedes presionar sobre el lecho unguial, hacer una presión sobre el esternón o en la región supraorbitaria. Esos estímulos producen dolor y la persona abre los ojos. Pero enseguida que abre los ojos, si le preguntamos qué pasa con usted, responde en forma incoherente y tan luego cesa el estímulo, se vuelve a adormecer. Esos pacientes están en estado de estupor. Para llegar al estado de estupor, primero hay que atravesar un estado que se llama de obnubilación, en donde la persona también se deprime del estado de alerta muy rápido. Pero en esa persona no hay que llegar a aplicarle un dolor, sino con un estímulo intenso, como es decirle, por ejemplo, su nombre, Juan, fuerte, ¿verdad? Abre los ojos. Puede medio estar orientado, pero enseguida que dejamos de estimularlo, se vuelve a dormir. Pero si lo volvemos a gritar, vuelve a levantarse, está obnubilado. Pero cuando ya de la obnubilación se desciende más en la escala de conservar el estado de alerta o de conciencia, y tiene que aplicarse un dolor para despertarse porque ya no responde al estímulo de
de llamarlo o hacerle un ruido fuerte, entonces ya está en estupor. El siguiente paso en el descenso de la escala de conciencia ya es el coma, ¿verdad? Cuando una persona ya está en coma, se debe a la depresión de los circuitos centroencefálicos corticales, o sea, una desconexión o a un mal funcionamiento de la formación reticular activadora que estimula a los hemisferios cerebrales para el fenómeno del despertamiento, por lo que el paciente no puede ser despertado ya con nada, ¿verdad? Una persona en coma ya le puedes hacer un estímulo fuerte external, presionar sobre el lecho unguial, no se va ni a quejar. Ese paciente ya está en coma. Se puede presentar el coma por varios factores. Por factores supratentoriales, ¿verdad? O por factores infratentoriales, cuando el daño es por un problema neurológico. Acuérdense ustedes que hay un repliegue de la duramadre que se llama tentorio, que se encuentra sobre los hemisferios cerebelosos y exactamente por arriba de lo que es el mesencéfalo. Ese repliegue de duramadre divide el espacio intracraneal en supratentorial, todo lo que esté por arriba del tentorio, que habitualmente son diencéfalo y hemisferios cerebrales, e infratentorial, donde se encuentra el tallo cerebral y los hemisferios cerebelosos, lo que llamamos también fosa posterior. Todo lo que está por abajo del tentorio es infratentorial, lo que está por arriba es supratentorial. Entonces el coma puede ser de tipo supratentorial, por un coma, vamos a decir, por daño al sistema nervioso central, o por un daño infratentorial. Para que exista coma, tiene que haber un requisito fundamental: daño a los dos hemisferios cerebrales o daño a la formación reticular activadora ascendente. Esos son los requisitos para que exista coma de tipo neurológico o estructural, como se llama, ¿verdad? Una hemorragia cerebral, por ejemplo, en los hemisferios cerebrales, un hematoma epidural, subdural, consecuencia de un traumatismo de cráneo, una meningitis, ¿verdad?, que llena todo el espacio meningio de pus y edematiza el cerebro, pues da coma. Y una lesión como una hemorragia cerebelosa, una hemorragia del tallo a nivel de, ya sea de la protuberancia o a nivel del mesencéfalo, da coma. Uno arriba porque daña los hemisferios y otro abajo porque daña la formación reticular activadora. Y también podemos tener coma no estructural, que es el coma que llamamos metabólico. Lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y hacen un coma urémico, porque se les eleva la urea un montón, ¿verdad? O pacientes que tienen daño hepático crónico o agudo y hacen una encefalopatía hepática por amonio. O en pacientes que tienen un coma hiperglucémico o un coma hiperosmolar en los diabéticos, por ejemplo, ¿verdad? O que hacen coma hipoglucémico en pacientes que tienen hiperinsulinismo por baja de la glucosa. Entonces, o intoxicaciones por monóxido de carbono. O sea, hay comas que son de tipo metabólico y comas que son de tipo estructural. Cuando nosotros abordamos un paciente en estado de coma, nuestra función es determinar rápidamente eso, ¿verdad? Y lo podemos hacer porque existe un abordaje especial para el estado de coma. Porque si te llega un paciente en coma, no tienes chance tú de interrogarlo a él, ¿verdad? Y a veces te lo llevan los paramédicos, nomás te dicen, pues lo encontramos tirado. Si no trae ningún familiar, existe una manera de abordar para saber diferenciar cuándo es un coma estructural supra o infratentorial o cuándo es un coma de tipo metabólico. Lo puede uno hacer en el servicio de urgencias, pero para eso necesitamos el entrenamiento adecuado. Entonces una persona puede caer en coma por alcoholismo cuando se pasa la dosis, ¿verdad? Y queda la gente comatosa. A veces el aliento es el que te dice, esté bien intoxicado por alcohol. O el olor a manzanas podridas en los pacientes con encefalopatía hepática. El olor del aliento a veces orienta, ¿verdad? Nada más que ahorita pues no nos podemos acercar con esa confianza de antes, ¿verdad?
pues ya saben ustedes por qué, porque hay un problema pandémico que nos obliga a ser cuidadosos con nosotros mismos también, ¿verdad? Infecciones del sistema nervioso central dan coma, traumatismos craneoencefálicos dan coma, enfermedades cerebrovasculares también, epilepsia, sobre todo cuando hacen estatus epiléptico, ¿verdad? Estado epiléptico es una convulsión de larga duración, vamos a decir arriba de 15, 20, 30 minutos. Y en la que aparece otra convulsión sin que el paciente haya recuperado la conciencia. Ahí decimos el paciente ya está en estado epiléptico. O sea, le da un ataque, no recupera la conciencia, viene otro, no recupera, viene otro. O en todo aquel paciente que tenga una convulsión arriba de 5 minutos. Anteriormente decíamos que era arriba de 30 minutos. Porque antes de una persona que tiene crisis convulsivas con una duración menor a 30 minutos, le duró 15, 20 minutos, todavía está, se decía, en la fase compensada del estado epiléptico. O sea, de estar en la fase compensada es que está hipertenso, taquicárdico, hiperglucemia, mecanismos protectores de la función cerebral, ¿verdad? El paciente levanta la presión, aumenta el gasto cardíaco y suben los niveles de azúcar en su sangre para proteger el encéfalo. Pero después de 30 minutos venía ya la fase descompensada del estado epiléptico, en donde ya todo era al revés, hipotensión, bradicardia, hipoglucemia, y ya venía el daño neurológico y ya se instauraba, ¿verdad?, en el paciente. Pero como ya se sabe que arriba de 5 minutos pueden haber cambios fisiológicos en la función cerebral, todo paciente que ya tenga más de 5 minutos de crisis ya debe ser manejado agresivamente para detener su ataque, como si estuviera en estado epiléptico. Esa es la nueva definición operativa de la Liga Internacional contra la Epilepsia, ¿verdad? Ya no podemos esperar más tiempo, ya tenemos que actuar rápidamente ahí. Entonces, un ataque prolongado puede dejar al paciente comatoso. Intoxicación con monóxido de carbono, sobre todo no en nuestro medio, pero sí en los medios como por ejemplo el centro y norte de nuestro país, que en las temporadas invernales, pues la gente que vive en las comunidades rurales no tiene calefactor, ¿verdad? Y lo que hacen a veces es que prenden leña dentro de la casa para aumentar la temperatura y de alguna manera no enfriarse. Pero muchas veces se intoxican y se mueren todos, ¿verdad? A veces dentro de la casa. Y a los que logran sacar, pues los sacan comatosos y los pueden recuperarse, pero pueden quedar con daño neurológico. Hace poco vimos una paciente así en Villahermosa que tenía en su planta de luz en su casa. Se fue la luz y la planta se prendió. O sea, seguía funcionando su clima, ¿no? Ya saben ustedes que cuando se va la luz en nuestro terruño, cuando es temporada de verano, pues no se puede dormir, ¿verdad? Digo, los que estamos acostumbrados a dormir en clima, no podemos dormir. Yo estoy acostumbrado y hasta mis perros lloran esa noche, ¿verdad? Porque no pueden dormir. Entonces, esta persona, la planta sufrió un desperfecto durante la noche, se rompió un ducto especial y empezó a entrar monóxido de carbono. Afortunadamente, fíjense por qué se salvaron, porque la vecina pues le habló por teléfono para preguntarles si ya había venido la luz con ellos o cómo estaban, porque pues no tenían luz. La vecina no sabía que ellos tenían planta de luz, no la vecina de la de su casa, sino de unas poquitas casas más adelante. Esta persona se levantó toda intoxicada, dando pasos medio de lado y lado, ¿verdad? Pero le sirvió, porque en ese momento se dio cuenta de que algo pasaba porque sintió el olor y empezó a despertar a su esposo, quien también se levantó todo mal, y a los chiquitos todos intoxicados, y se fueron al hospital. Algunos de los niños ya llegaron de plano inconscientes, pero como no pasó más tiempo, se les atendió bien y salieron adelante. O sea, monóxido de carbono también podemos ver en estados comatosos. Quien se quiere suicidar con barbitúricos y fenotiacinas también, ¿verdad? Todo eso puede llevar al coma.
Acuérdense ustedes entonces que nosotros tenemos unos sitios en el primer bloque funcional que activan a nuestro cerebro y que cuando se afectan pueden producir estas alteraciones en el sueño o en el estado de alerta en los pacientes que tienen algún problema en el sistema nervioso central. Ese bloque, había dicho yo en el principio de este tema, es el bloque que está en el tallo cerebral y que forma el sistema de activación de nuestro cerebro, que es la formación reticular activadora ascendente, ¿verdad? Un conglomerado de neuronas que nos dejó el proceso evolutivo ahí, que son como el encendido de nuestro cerebro. En las mañanas cuando nos despertamos, ¿verdad? Es nuestra formación reticular activadora mandando una señal al tálamo, y del tálamo, que tenemos dos, izquierdo o derecho, parte una red de fibras que despiertan al cerebro prácticamente. Nuestros hemisferios cerebrales activan la corteza y abrimos los ojos. Estamos atentos, alertas y conscientes en ese momento, ¿verdad? Tenemos una orientación correcta al momento de abrir nuestros ojos, sabemos quiénes somos, sabemos que estamos en nuestra casa o quizá en otro lado, pero estamos bien ubicados, tan luego abrimos los ojos, ¿verdad? Algo verdaderamente maravilloso que diseñó el proceso de la evolución a través del complejo del sistema, pues, reptiloide muy primitivo que tenemos dentro de la cabeza, ¿verdad? Pero que juega un papel trascendente, ¿verdad? Trascendente en nuestras vidas, porque si nos falla, enseguida se nos deprime el estado de alerta, a veces con problemas nada más que tienen que ver con alteraciones del ciclo de vigilia-sueño, o a veces con patologías tan graves como es el síndrome del estado de coma, que es producido por muchas causas que deprimen el estado de alerta, ¿verdad? Tenemos anuncios antes de que el paciente caiga en coma, de que algo va a suceder, porque si vemos una persona obnubilada o estuporosa, no es normal, ¿verdad? Eso no es normal. De hecho, muchas veces la familia cuando lleva a consulta a su paciente ya comatoso, te dicen eso. Hacía días que veíamos como que dormía mucho y lo teníamos que mover bastante para despertarlo. Luego hasta lo teníamos que lastimar, ¿verdad? Apretarle la piel, o sea, pellizcarlo fuerte, pero pues no, ahora ya no se mueve, te dicen, ¿verdad? O sea, estuvo anunciando que ya iba rumbo al deterioro, va atravesando esas etapitas, ¿verdad? A veces puedes llegar al coma en forma súbita. Por ejemplo, como si se te rompe un aneurisma cerebral en este momento, no vas a atravesar zonas de obnubilación, estupor y coma, ¿verdad? Vas a irte rápidamente a la pérdida del estado de alerta por el incremento de la presión intracraneal, por la sangre que se desplaza en tu cerebro rápidamente, y no hay tiempo a nada. Pero precisamente en eso consiste cuando abordas un paciente así, ¿verdad? Te vas a preguntar, ¿desde cuándo está así? No, hace rato, doctor. Estaba con nosotros platicando, nada más pegó un grito, cayó y quedó así ya. Eso es un problema agudo. Lo más probable es una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, ¿verdad? Porque eso ocurre así. Ahora, si te dicen, no, pues hace días que veíamos que se iba deteriorando y así, bueno, es un problema más o menos subagudo, que puede ser algún problema metabólico o alguna lesión ocupativa de espacio, como por ejemplo un absceso cerebral o un tumor, que no se van a desarrollar de un día para otro, sino lo van haciendo en forma lenta, hasta que llega el momento en que se descompensan los mecanismos de protección de la presión intracraneal y el paciente ya comienza con el deterioro de la alerta, ¿verdad? Y ya te van a relatar, se venía quejando de dolorcito de cabeza y no le hicimos caso y ahora vemos que ya no reacciona bien. Ahí te va dando la pauta al interrogatorio. Por eso es muy importante aprender a obtener una historia clínica, ¿verdad? Porque esa es la base para hacer todo. Interrogar es la base de la medicina. No solamente nos permite llegar al diagnóstico, nos acerca al paciente, ¿verdad? Lo estamos escuchando, o a su familia cuando es terciado el interrogatorio, lo estamos escuchando y nos están proporcionando una información importante y valiosa para que nosotros digamos, vamos a proceder con estos estudios. Porque muchas veces eso, si no lo haces, causa un dispendio tremendo de recursos en los hospitales públicos, ¿verdad? Si es un hospital privado, pues no es un dispendio, el hospital obtiene ganancias de eso, pero en un hospital público sí, porque los pacientes no pagan, la mayoría no lo hace porque no tiene los recursos, pero el hospital sí sufre
si no haces un interrogatorio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces llega un paciente a urgencias y el médico que está ahí, ya sea el residente, ¿verdad? Sobre todo los residentes que todavía no tienen una experiencia grande, dicen, tómale VH, TP, TPT, química sanguínea, pruebas de función renal, pruebas de esto y todavía ni han preguntado. Hay que preguntar primero para saber cómo es que vamos a orientar el abordaje clínico. Porque si no, al rato llegan todos esos estudios, resulta que el paciente tiene otra cosa, ya nadie le presta atención a esos estudios, pero ya se hicieron. Es un dispendio importante de recursos. Tan es así que si no se vigila eso, en enero que empieza el año de que le dan el recurso al hospital para que trabaje todo el año, cuando llegó a junio ya no tiene recursos. Y entonces es cuando la gente se queja de que hay que mandarle la biometría. Pero no hay biometría, tiene que hacerse en otro lugar. Pues es que se lo acabaron. Por eso el médico que dirige un departamento tiene que vigilar que se pide, para estar inmediatamente viendo, no, espérame, esto no se necesita. Mira, el paciente tiene esto, ubícate por este lado. Pues si no, no hay el entrenamiento correcto, y se dispendia todo y al rato ya no tenemos para pedir nada, ¿no? Así pasa con las tomografías y con las resonancias. A veces nada más le duele la cabeza, tomografía. Cuando viene se rompió el tomógrafo y ahora ya no hay. Pero ¿cómo no se va a romper si lo sobrecargaron de estudios que no se necesitaban, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son los mecanismos. Esto es muy importante de saberlo y luego vamos a ver cómo preguntamos en la función cerebral superior. La atención es otro de los elementos que vamos a empezar a analizar. Es una función cerebral superior la atención, que es la capacidad que tiene la persona de seleccionar o hacerse cargo de algo que le interesa, ¿verdad? Entonces, obviamente que el mecanismo de atención es muy importante. Por eso que estoy diciendo ahí, hacerse cargo de algo que le interesa, que le afecta o le compromete en un tiempo dado. Ese objeto seleccionado se llama el objeto de atención. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo algo, evidentemente de que seleccionamos qué es lo importante, en qué nos vamos a enfocar y a qué le vamos a dedicar tiempo y energía. Si no tenemos esa capacidad de seleccionar de lo que nos vamos a hacer cargo, tenemos un problema importante, porque empezamos a tener una atención dispersa, ¿verdad? Por lo tanto, ni vamos a empezar algo, pero no lo vamos a concluir. Vamos a empezar algo, pero no lo vamos a concluir, porque lo que esté alrededor de nosotros nos va a llamar la atención y nos vamos a distraer. O si tenemos una patología en el cerebro, ya no vamos a estar atentos. Y entonces comenzamos a tener problemas que empiezan, quizá no lo detectemos nosotros, pero otras personas que giran alrededor de nosotros, sí. El fundamento morfofisiológico de la atención es que cuando la atención se dirige a un objeto real, los órganos de los sentidos cooperan al máximo, ¿verdad? O sea, agudizamos nuestra audición, nuestra visión. Cooperan al máximo. Además, intervienen el estado de vigilia, o sea, la formación reticular activadora a través de un reflejo que ya les dije anteriormente cuando empecé el curso, que se llama reflejo de orientación, nos dirige hacia lo que es el motivo de atención. Acuérdense que les dije que si estamos sentados en algún lugar y de pronto oímos una explosión, enseguida la cabeza se desvía hacia el sitio donde lo oímos, ¿verdad? Porque es algo importante. Tenemos que ponernos atentos ahí porque puede ser algo que incluso ponga en peligro hasta nuestra vida. Bueno, ese reflejo de orientación interviene por eso se dice que además interviene en el estado de vigilia, ¿verdad? La memoria interviene cuando estamos poniendo atención en algo, porque a lo mejor es algo que ya hemos visto, nos sirven los recuerdos que tengamos para la acción que vayamos a tomar. El pensamiento correcto también es muy importante, ¿verdad? Tenemos que estar bien de nuestro proceso mental. Voluntad también para sostener la atención en lo que necesitamos. Eso de la voluntad es muy importante para todo lo que querramos hacer, ¿verdad? Si no hay voluntad en algo, no se puede mantener el tiempo en lo que uno quiere fijarse. Todo esto sostenido por el matiz afectivo que despierta ese objeto. O sea, si nosotros
porque a veces nos ponemos a estudiar y agarramos nuestro libro y le dedicamos un tiempo a estar ahí. Todos esos mecanismos que yo ya dije los ponemos en acción, pues porque despierta un interés eso de que yo quiero hacer este diagnóstico, quiero saber qué tiene mi paciente, o me quiero sacar una buena calificación en el examen, etcétera, todo eso, ¿verdad? Pero tiene que cooperar todo lo demás que puse ahí para poder hacer, llevar a cabo ese proceso de atención en forma correcta. Porque si no tengo voluntad, ¿verdad? Pues empiezo, pero lo dejo, ya no persisto. Si no tengo un pensamiento correcto, es lo mismo. Si no tengo un estado de vigilia adecuado, es decir, a lo mejor estoy cansado, tengo sueño, me duermo hasta arriba del libro, lo que esté haciendo, ¿verdad? No lo puedo llevar a cabo bien. Entonces, bueno, se requiere, el proceso atencional requiere de todos esos elementos que están ahí, ¿verdad? De esta manera, fíjense, la atención tiene su base morfofisiológica en la región centroencefálica, o sea, porque ahí está la formación reticular activadora, pero evidentemente que participa en forma importante la corteza frontal y sobre todo la corteza prefrontal, que activan a toda la corteza cerebral. Una persona que tenga dañada la corteza prefrontal no presta atención, se distrae muchísimo, ¿verdad? Lo podemos ver en personas, por ejemplo, que sobrevivieron a un traumatismo cráneoencefálico, pero que tuvieron una contusión hemorrágica de sus lóbulos frontales. No se pueden concentrar en nada, ¿verdad? Andan muy dispersos, distráctiles. La familia te lo dice cuando llega a la consulta. Tuve un paciente, bueno, no uno, he tenido muchos, ¿verdad? Que han tenido problemas en la corteza prefrontal y lo llevan a consulta porque te dicen, es que, ¿sabe qué? Ya no podemos vivir con él. Ya es una persona que no se concentra en nada. Aparte de que no se concentra en nada, tiene un mal humor, no tolera nada, es agresivo, nos insulta verbalmente, dicen, ¿verdad? O si le hacemos algo, reacciona de forma tan impulsiva que nos quiere pegar, ¿no? Acuérdense nada más de lo que hablé de Phineas Gage. En eso se transforma la persona, en otra persona, ya no en la que conocieron. Ha habido gente que mejor se divorcia, ¿verdad? Dice, ya no puedo vivir con él, lo quise mucho, pero la verdad yo no lo aguanto, te dicen, ¿verdad? Y a veces, aunque tú le digas, mira, entiende, es producto de su lesión, vamos a tratar de mejorarlo con psicofármacos, ya no quieren, ¿verdad? Porque el traumatismo de cráneo lo transformó en otra persona, producto del daño a su lóbulo frontal. Vuelvo a insistir en lo mismo que he estado diciendo desde el principio de la clase, ¿verdad? Entonces, las funciones cerebrales de nosotros radican en nuestra mente. Si esta se daña, somos otros, ya no somos los mismos, ¿verdad? Aunque estemos vivitos, ya la persona que nos conoció dice, ya, yo conocí a otra gente, ahora este ni lo reconozco, no sé ni quién es. Incluso la misma persona ni sabe qué hacer con él mismo, ¿verdad? Ya no se puede autocontrolar. Obviamente que esa función, esos centros morfofisiológicos o anatómicos del cerebro, como son la formación reticular activadora, la corteza prefrontal, toda la función que logran ejecutar para mantener la atención en la conducta de la persona es llevada a cabo ya a nivel molecular, ¿verdad? Por neurotransmisores, ¿verdad? Ahí están algunos: noradrenalina, dopamina, la serotonina, la acetilcolina. Pero fundamentalmente, los neurotransmisores que tienen que ver con el proceso de la atención son la dopamina y la noradrenalina, interviniendo en menor proporción los otros dos últimos que están anotados ahí. Fíjense que ahora, para complicar más el asunto del acto mental, no es nada más la integridad anatómica de esas regiones, sino que exista una adecuada neurotransmisión en esas regiones. Es decir, que podemos tener patologías de la función mental con un cerebro anatómicamente bien hecho,
pero con problemas en los circuitos de neurotransmisión. Qué cosa tan interesante haber llegado a ese conocimiento, ¿verdad? Que el acto mental esté regido a veces por concentraciones adecuadas de neurotransmisores. Por eso, cuando se empezó a conocer todo esto, y voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad?, de que muchas funciones de nosotros pues son prácticamente funciones bioquímicas que se realizan por nuestras neuronas y que complican más poder entender el acto mental y la conciencia todavía. Algunas enfermedades que antes pertenecían nada más al terreno puramente, vamos a decir así, psicológico, pasaron a abrir un gran campo de la medicina que es la psiquiatría. ¿Por qué? Porque empezaron a hablarse de las hipótesis serotoninérgicas de la depresión. Es decir, una disminución de un neurotransmisor en los circuitos afectivos como era la serotonina, hacían que apareciera un padecimiento que es muy frecuente en la actualidad, que es la depresión mayor. Entonces, ese conocimiento dio paso a la neuropsicofarmacología, es decir, medicamentos que elevan ese neurotransmisor en esos circuitos y corrigen un problema mental que tiene el paciente. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿verdad?, se usan en estos pacientes, ¿verdad? Entonces, cuando uno sabe eso, ya no dice tonterías, ¿verdad? Porque increíblemente todavía existe gente que dice eso, ¿verdad? No, que no tome esos medicamentos porque se va a volver adicto, dicen, ¿verdad? Porque ni siquiera conocen cómo es que se está produciendo el mal de la persona. Pero si cuando a la persona tú le explicas y le dices, mira esto, el estudio profundo que se ha hecho de tu enfermedad indica que tienes deficiencia de esta sustancia. Si tomas estos fármacos que van a favorecer que se eleve esta sustancia, tu conducta va a cambiar. Tú vas a ser una persona distinta, no vas a andar llorando todo el día, ni andar pensando que te vas a morir, ni andar teniendo estos temores y todo esto, ¿sí? Entonces es muy importante llegar a conocer eso. Y aquí estoy poniendo un ejemplo que se sale de los mecanismos atencionales, pero un paciente que tenga depresión puede tener problemas en la atención porque tiene una afectación importante en su circuito serotoninérgico. Pero así podríamos poner un montón. Entonces, fíjense entonces que a veces algunas patologías de nuestro cerebro no son estructurales, sino son por defectos en la neurotransmisión. Cuando uno conoce eso y explica eso bien al paciente, el paciente se toma su medicina sin ningún problema, porque ya entendió el problema de él. Aquí, como por ejemplo, con la atención voy a poner un ejemplo. Hay un padecimiento que es muy frecuente, que afecta la calidad de vida del escolar, el adolescente y el adulto, que es el trastorno de la atención. Seguramente a lo mejor ya lo vieron en psiquiatría. El trastorno de la atención, durante mucho tiempo no supimos por qué era, pero cuando se descubrió el circuito frontoestriado y que ahí el neurotransmisor importante es la dopamina, ahora sabemos que a esas personas que le hacemos el diagnóstico de TDAH, si le damos un medicamento que eleve las concentraciones dopaminérgicas en la corteza prefrontal, la persona es otro. Te lo dicen ellos mismos y te lo dice la familia. Ahora me concentro, dicen. Doctor, ahora empiezo y termino lo que voy a hacer. Mis calificaciones han mejorado. Mi trabajo ha mejorado. Ya no tengo los llamados de atención que me hacían antes, que se me olvidaban las cosas y que no podía yo concluirlas. Ahora soy más eficiente. Entonces, hay enfermedades que no son necesariamente por un daño estructural, sino porque es un problema bioquímico de nuestro cerebro. Qué bueno que se conocieron para poder ayudar a estas personas, ¿verdad? Si no, todavía seguiríamos pensando, quién sabe qué es lo que tiene. Para explorar la atención, al paciente le podemos
mostrar elementos gráficos alineados, ¿verdad? Que pueden ser un círculo, un triángulo, un cuadrado y un pentágono. Que ponga atención a lo que se le va a ordenar, de tal manera que yo le tengo que decir, le voy a mostrar estas cosas, fíjese bien, porque luego se los voy a volver a preguntar, es que decir, ¿verdad? Luego se los voy a volver a preguntar. No le puedes hacer trampa y ponérselos ahí, el rato le dice, oiga, ¿qué había aquí encima de mi escritorio? Porque a lo mejor no puso atención ahí, ¿verdad? Te voy a decir, no, pues no me acuerdo, no tiene mala la atención, pues no le dijiste. Tienes que decir, mire, observe estos objetos que voy a poner aquí, ya los quiero que los vea un rato, y porque terminando la exploración a lo mejor se los vuelvo a preguntar y usted me va a decir que le mostré. Ya que se los mostré un rato, ya los guardo, ¿verdad? Sigo mi proceso de interrogatorio o mi exploración física y más tarde le pregunto. Si tiene bien los mecanismos atencionales, me va a decir mínimo 3. Que ponga atención a lo que se va a ordenar entonces. Primero, que escuche y luego que realice lo que se le diga, también para saber si tiene atención, ¿verdad? Escuche bien lo que le voy a decir y luego usted hágalo. Primero, cierre los ojos, abra la boca, levante sus brazos, agáchese, párese. Si una persona está atenta, va a reproducir todo lo que le pedimos, ¿verdad? Una persona mayor de 10 años, lo que es normal, tiene la capacidad de atender y realizar de manera correcta lo que se le solicitó. Si puede realizar eso de forma correcta, eso significa integridad de los circuitos centroencefálicos corticales participantes en el mecanismo de atención, porque dije que eso era el fundamento morfofisiológico que está anotado en esta previa y que está aquí vuelto a recalcar. Entonces, está atento. Incluso está orientado, está alerta, ¿verdad? Está consciente, se puede decir. Si la persona no tiene los mecanismos de atención correctos, no va a poder realizar eso y va a estar ya inatento. A lo mejor es porque tiene algún problema neurológico, o sea, le está empezando algún problema, vamos a decir, como los que ya puse hace rato, algún problema metabólico, ¿verdad? Ya por eso se desorienta y pierde el foco de atención. O sea, se está elevando su urea, está empezando a tener un problema de amonio, ya no está atento, ya empieza a tener problemas. O le está empezando un cráneo hipertensivo y está empezando a perder la atención. Entonces, esas pruebas son importantes porque si encontramos que algo pasa, decimos, no, esto no es normal, algo tiene. Y tenemos que seguir buscándole, ¿verdad? Principales alteraciones y padecimientos de la atención, pues se define como una disminución o pérdida de atención en lo que se llama hipoprosexia o la aprosexia, ¿verdad? Disminución o pérdida de la atención. Se puede presentar en varios padecimientos, como la esclerosis vascular cerebral, lo que llamamos la demencia multiinfarto, o en el hipotiroidismo. Vean un hipotiroideo que ya empieza a perder la atención porque la disminución de la función tiroidea lo hace que tenga bradipsiquia, ¿verdad? Ya no piensa rápido, lento su pensar, incluso hablan lento y se ven apagados. Los pacientes que se están demenciando y los que tienen trastorno de la atención con hiperactividad. Ahora, la hiperprosexia es la hiperactividad de la atención sobre varios objetos a la vez. Se puede observar en gente que tiene hipertiroidismo. Los hipertiroideos, ¿han visto algunos? Andan muy inquietos, súper inquietos. No se pueden estar tranquilos. Incluso van cambiando el foco de atención continuamente. De hecho, un diagnóstico diferencial de un paciente que te lleven por trastorno de la atención con hiperactividad aparentemente es el hipertiroidismo, sobre todo cuando suda mucho, no tolera el calor, tiene episodios diarreicos intermitentes y está empezando a tener otros síntomas como temblor. Dices, no, esto no es un TDAH, esto es un hipertiroidismo, dice, ¿verdad? Y le mandas a hacer sus estudios pertinentes y haces el diagnóstico. También aquellos pacientes que tienen farmacodependencia por uso crónico de psicoestimulantes, o aquellos que están en estados delirantes, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que tienen trastorno bipolar, cuando están en la fase maníaca, andan muy inquietos, ¿verdad? Ya les dije que casi ni duermen, se levantan tempranito, se pueden acostar a las 3 de la mañana y se levantan a las 6, felices y contentos, ¿verdad? Andan en una fase muy hiperactiva, muy verborreicos.
Incluso cosas que no se atreven a hacer en el momento, cuando están en normalidad o en estado depresivo, ahí lo hacen, ¿verdad? Es decir, cometen muchas imprudencias. Si no se atrevía a hablarle a una mujer, ahí le habla, ahí le habla. Y no una, sino a varias, ¿verdad? Pero se empieza a notar que esa no es una conducta normal porque no lo conoces así. Y dices, no, algo tiene, ¿no? Y descubres que está en la fase maníaca de su enfermedad bipolar y obviamente que empezar un tratamiento, ¿verdad? Para tratar de ayudarlo a que se estabilice. Bueno, lo vamos a dejar aquí en lenguaje para la próxima. ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale, pues. Bueno, nos vemos Sí, doctor, mañana. gracias. Sale. Hasta mañana, doctor. Que tenga bonita Mañana. tarde. Igualmente. Gracias.